Saludos para todos ustedes. Les habla su compañero, su hermano en Cristo, Alejandro Garduño Mejía, del grupo Beato Anacleto González Flores. El día de hoy haremos un pequeño video sobre los acontecimientos que se vienen en algunos días, que es la celebración del Día de la Raza, así nombrado por el gobierno mexicano, que en realidad propiamente es el Día de la Hispanidad. Así que vamos a explicar un poquito acerca de ese contexto, que es una celebración que México la tenía como una de las principales de hace algunos años. Ahora esa celebración del 12 de octubre se está olvidando a razón de que el sistema de educación que hay en México lo hace a un lado, y ya vimos lo que dijo Obrador, que España tiene que pedir perdón, y ya vimos propiamente lo que ocurrió ahorita, que fue el nuevo gobierno que entró en turno, y que los reyes de España se negaron a venir por los comentarios que se han hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de un contexto histórico que tiene que tener relevancia en todos aquellos que somos mexicanos, porque tenemos que decir con claridad que nosotros debemos este contexto de mestizaje, quieramos o no, a la madre patria España. Y por eso la celebración, más que celebrar el Día de la Raza, o como le han llamado el encuentro de dos mundos, es el Día de la Hispanidad, porque se quiera o no, predominó lo hispano sobre lo indígena hasta el día de hoy. Pues podemos decir a nivel general qué idioma se habla propiamente, qué lenguaje, qué lengua, si se le quiere llamar así o como le guste llamar, se habla en el continente denominado americano. Es el español, a excepción propiamente de los Estados Unidos, que llegaron de Inglaterra, las famosas 13 colonias, y la parte de arriba, lo que hoy es Canadá, que también ahí llegaron extranjeros como los franceses, que hasta el día de hoy, como sabemos, en Canadá se habla inglés y se habla francés. Y de la Alta California y el Nuevo México, que fue el territorio que por abusos del país de Estados Unidos de ese entonces, 1848, nos robase más de la mitad del territorio mexicano, porque efectivamente no existe ningún documento de compra y venta que hasta la fecha pueda demostrarse en la Organización de las Naciones Unidas para decir que ese territorio les pertenece. Simplemente lo agarraron como botín de guerra, y hasta el día de hoy, se les ha quedado por falta de conciencia precisamente nacional de no saber lo que es la hispanidad. Ese territorio fue legado por la madre patria España, y vino la independencia, y como sabemos, después de la caída de Iturbide, ese territorio se les quedó a los Estados Unidos, que decirlo abiertamente, que los anglosajones de Inglaterra, que había llegado a descubrir esas tierras de lo que hoy es Estados Unidos, eran de tinte protestante, de tinte liberal, y que era lo contrario a la madre patria España, que era católica, que era conservadora, y que desde luego era todo lo contrario que había en los Estados Unidos. Y ahí había ese enfrentamiento ideológico, religioso, y desde luego que en el sentido estricto, hablando más en cuestiones sociológicas, económico, social, etcétera. Así que, sin más preámbulo, digamos por qué es importante celebrar o recordar o profundizar el Día de la Hispanidad, que es el 12 de octubre, a razón del descubrimiento de América de 1492. Y el 12 de octubre de 1492, que ciertamente algunos historiadores de renombre han dicho que efectivamente ya habían llegado otros a descubrir, algunos anglosajones que habían llegado arriba del continente a tocar tierra de este nuevo continente, ya llamado así en ese entonces. Pero también había que decir con toda seguridad y con toda claridad que aunque habían pisado tierra ahí de este nuevo mundo, nunca se atrevieron a entrar tierra adentro para poder conquistar. Y ciertamente aquel hombre llamado Cristóforo Colombo, llegaría aquí de su viaje, que zarpara de allá de Cádiz, llegaría a este continente a descubrirlo, porque él entró tierra adentro en sus más de 3 viajes que hizo, y que en el último viaje que hizo tocara propiamente en el contexto de México la parte de lo que hoy es Yucatán, y que más adelante vendrían los conquistadores, Diego de Velázquez en Cuba, y así Cristóbal Magallanes,
todos los que venían con Hernán Cortés, y obviamente Hernán Cortés, que entraba en 1519 por Cabo Catoche para poder llegar a lo que era la Gran Tenochtitlán, para conquistar y hacer propiamente la conquista del 13 de agosto de 1521. Entonces, pues Cristóbal Colón, hasta el día de hoy, pues muchos historiadores debaten el nombre perdón, no el nombre, sino más bien debaten el origen de Cristóbal Colón. Algunos han dicho que es genovés, que es como comúnmente se menciona en las escuelas. Algunos han dicho que era de origen judío. Algunos han dicho que era de otro origen. Lo cierto es que sabemos con toda claridad que cuando Cristóbal Colón zarpa para poder llegar a otras tierras que, como se menciona, buscaba propiamente el contexto de las Indias para poder de ahí comerciar, ya que del otro lado pues estaba un tanto cerrado los caminos en cuestiones de guerras, en cuestiones de conflictos y desde luego en cuestiones económicas de comercio. Así que pues él trataba de llegar a las Indias para poder comerciar y de ahí traer lo que en los libros de texto también se llega a decir, ¿no? Las denominadas especies, que obviamente pues era para la alimentación y el arte culinario, así las especies, por ejemplo, como el ajonjolín, la almendra, el clavo, etcétera. Y pues para eso entonces eran especies que eran valiosas y se llega a decir que por esa razón se zarpa a la mar. Ahora bien, hay que decir el contexto de por qué es importante celebrar ese acontecimiento histórico, porque tenemos que entender que hasta ese entonces, pues la navegación era muy escueta, sobre todo porque no se sabía todavía siglos para atrás, antes del descubrimiento de América, que la Tierra era redonda y que al no saber ese contexto y no existir todavía la brújula como tal, sino ya más adelantito un poquito el invento del astrolabio, donde podían medir propiamente la dirección de las estrellas y poder así salir a la mar, ya que entrar a la mar, pues todavía en la Edad Media era un contexto de temor y de miedo. ¿Por qué? Porque literalmente se decía, se lo tragó el mar. Y es que si no hay brújula, si no hay dirección y el viento sopla hacia el norte o hacia el sur, al oriente, al poniente, se lo lleva y, como sabemos, pues en el mar no hay camino, no hay rutas. Así que no hay manera de ver por dónde salimos, a dónde regresamos, y muchos barcos desde luego se perdieron en la mar, y no así como los fenicios, que pues navegaron y que realmente eran comerciantes y que movían también su comercio de un lado a otro, pero iban costeando. Creo que ellos fueron los máximos piratas que llegaron a muchos territorios, pero que se alejaban solamente alrededor de 1 kilómetro de tierra, en donde podían verla para poder navegar sobre la orilla propiamente de lo que era parte de la tierra y no alejarse más adentro al mar. Así que la heroicidad propiamente de meterse al mar sin tener todavía un conocimiento pleno de lo que había más en el planeta Tierra, pues ya es parte de la heroicidad. Como sabemos, pues ponen los pies aquí el 12 de octubre de 1492, se toca por primera vez las tierras de este nuevo continente, pero no solamente se tocan, sino que entran tierra adentro, y es así como pues se va a hacer la conquista de este territorio con aquellas tribus que la historia a veces ha desaparecido en la propia historia, valga la redundancia, en mencionar sobre todo en la parte del centro de México, la gran cultura azteca, que así le llegan a decir, la cual dicen la leyenda negra, entiéndase por leyenda negra todas el cúmulo de mentiras que han escrito a propósito para odiar a la madre patria España. Y recordar el día 12 de octubre de 1492 como un acontecimiento grande, es necesario hacerlo. Ya lo diría el gran maestro de las juventudes, don José Vasconcelos, que el mestizaje que se dio aquí, la parte de haber llegado a la madre patria España, nos hizo como tales, a través del mestizaje, la raza del cosmos, la raza de bronce. Pues bien, hablemos un poquito de ese acontecimiento. Solamente tocaré algunos datos históricos y algunos momentos para poder entender un poquito la misión que tenemos propiamente como hispanidad. Si bien en el año 711 el pueblo árabe
había llegado a tierras de España, lo que antes sería la Iberia y después la Hispania, llamada así por el pueblo romano, porque hay que entender que el pueblo romano propiamente fue a conquistar lo que sería la Iberia y la Hispania. Habían ido desde luego otros pueblos como los celtas, como los iberos, y obviamente el pueblo musulmán que se quedó ahí desde el año 711 hasta el 2 de febrero de 1492, que propiamente también sería un acontecimiento de su reconquista que duraría 781 años, del año 711 de la era cristiana a 1492, cuando fue la conquista de Granada por los reyes católicos, y que comenzaría propiamente la reconquista en el año 718 por el representante de Asturias, don Pelayo, y que así durante 781 años pelearían propiamente de lugar en lugar hasta ir reconquistando propiamente lo que hoy es España, y que al mismo tiempo propiamente daría la unidad a eso que hoy se llama España, y que hay que decir que Portugal alcanzó antes su independencia de los moros, y por esa razón pues quedó ya separada de lo que es toda la Hispania. Pero pues se fueron uniendo los reinos de Navarra, de Castilla, de León, etcétera, etcétera, durante esos 781 años que duró la reconquista de España, que algunos historiadores han dicho con cierto acierto que todavía no era la España bien formada como tal, como un país, porque a final de cuentas pues eran propiamente reinados pues separados, y ciertamente era así, pero esos 781 años fue amalgamando la unidad hasta convertirse en lo que sería algo propiamente reconocido en un contexto de nacionalismo, como bien diría Esteban Polakovic. Se fue amalgamando a tal grado de reconocer que era el mismo pueblo, que tenía la misma religión, la misma cultura, la misma lengua y la misma historia. Los fueron amalgamando así como quedaría España. Y habría que decir propiamente que ellos, después de 781 años, pues también se habían amalgamado con otras culturas, entre ellos la sangre griega, fenicia, romana, celta, ibera, godos, ostrogodos, etcétera, etcétera. Y desde luego la sangre árabe. De tal manera que cuando va a llegar aquí literalmente España, pues España ya no viene pura en cuanto a la parte consanguínea se refiere. De tal manera que por eso don José Vasconcelos diría que somos la raza del cosmos, la raza de bronce, a razón de que el bronce, como sabemos, pues es aleación de minerales y es fuerte. Entonces, la aleación que venía propiamente de sangres de otras razas vino a aterrizar propiamente en lo que sería la Nueva España de ese entonces, después de que fue conquistada, como ya dije, por Hernán Cortés, específicamente hablando de la Nueva España. Pero, como sabemos, la conquista obviamente corrió desde la Patagonia, lo que es la parte final del mapa en Argentina, hasta llegar a la Tierra de Fuego y en la parte del norte hasta llegar a la Alta California y en lo Nuevo México y todo el territorio que se mutiló en 1848 por falta precisamente de conciencia nacional y por falta de unidad en el contexto de lo que es la hispanidad. Porque, como dije en el principio, predominó siempre lo hispano sobre lo indígena. Nos guste o no, tan es así que hablamos el español. Ahora bien, pensando en un contexto reciente y pensando en los pueblos indígenas, habría que decir con toda claridad, con toda sinceridad y con toda certeza histórica que solamente hasta el día de hoy queda alrededor de un 10% de pueblos indígenas que ciertamente son un tanto autónomas, pero sin embargo ya hay un sincretismo porque muchas tribus que están ahí ya no son vírgenes como tal, como fueron descubiertas en el siglo XVI por los conquistadores. Son tribus que, si bien siguen siendo de origen indígena, pues ya hay un sincretismo, una aculturación, porque algunos de ellos hablan español o se promueve el contexto de la aculturación, la mezcla de culturas, y ya no son propiamente tribus indígenas como tal. Y ese es precisamente el error que tenemos que dar a entender, dar a conocer, para que veamos que el 99% propiamente del pueblo de México y todo el continente hasta la Tierra del Fuego es hispano, nos guste o no. Ahora bien, pensando en la reconquista y pensando en un contexto cristiano, espiritual, habría que decir también con toda claridad
que España durante esos 781 años se mantuvo fiel y firme en su contexto religioso y espiritual, y eso le dio la pauta para irse amalgamando y se hiciera fuerte. Fueron cayendo reinos por reinos, pero así como fueron cayendo reinos por reinos, así se fueron recuperando con la batalla de Don Pelayo, hasta llegar pues a los reyes católicos, sin dejar de pasar la historia desde luego que hubo en España, del Cid Campeador, por ejemplo, o de los grandes obispos que se levantaron, como Jiménez de Rada, etcétera, y pues que hubo infinidad de figuras heroicas que están escritas en la historia de España, y que adelante se daría ese contexto de lo que sería propiamente un caballero español, de lo que sería también propiamente un contexto de un ejército poderoso que llegó a tener España en el siglo XVI. Porque habría que decir con toda certeza también, y eso no lo puede quitar ningún historiador, que en el siglo XVI la leyenda negra ha dicho que España vino a violar, vino a robar, vino a joder, vino a robarse todo el oro del mundo, trajo las enfermedades, aplicó la Inquisición en esos territorios, lo cual es completamente falso, y parte de lo que está la falsedad y parte de lo que es verdad, en la verdad tenemos que saber algunas cosas propiamente. Referente a la Inquisición ya sabemos que es un mito, y cualquier historiador serio, no de los que solamente hablan por hablar y que se creen las mentiras que dicen los libros de texto, los mismos maestros para enseñar a los alumnos, quien sea un historiador como tal real, puede ir directamente a los archivos y constatará que lo de la Inquisición es un simple mito. Ahí están las actas propiamente ahí en el Archivo General de la Nación, que ya fueron escudriñadas por muchos historiadores, entre ellos Alfonso Junco, Mariano Cuevas, etc. Así que, pues decir esa parte que la leyenda negra pues ha dicho eso acerca de España. Y por eso tenemos que poner las realidades de lo que era España en el siglo XVI. España en el siglo XVI era la cultura más grande que había en ese entonces en Europa, en todo el contexto general, a nivel económico, a nivel militar, a nivel espiritual. Así que quien vino a conquistar estos territorios de lo que fue la Nueva España y los virreinatos que hubo, el virreinato de la Vizcaya, el virreinato de todo el continente que estuvo aquí, desde la Patagonia, como dije, hasta el Nuevo México, donde se iba ensanchando el territorio gracias a los misioneros que habían llegado de entre los más reconocidos franciscanos, dominicos, agustinos y jesuitas, 1572, pues se iba ensanchando el territorio por esos grandes hombres que han sido olvidados como héroes de esta gran patria, los grandes misioneros como Márquez de Jesús, Domingo de Betanzos, el padre Luis de Soto, el padre Ugarte, Juan María de Salvatierra, el padre Quino, etcétera, etcétera, que pues ahí están esos libros de Alfonso Trueba Olivares, Ensanchadores de México, de 12 Antorchas, otros escritores que mencionan lo que realmente se hizo, la conquista florida, cabalgata heroica, lo que la iglesia ha hecho por México, de Garibay, etcétera, etcétera. Hay infinidad de documentos que ahora por la premura del tiempo no podemos enumerar, pero quizá en algún otro momento, en otro espacio, los daremos a conocer esas partes de la bibliografía para decir que no estamos hablando en el aire. La Reconquista de España de Nemesio Rodríguez Lois, Forjadores de México, del mismo autor, y ahí plasma solamente una simple semblanza. Había que ver lo que los misioneros hicieron cuando comenzaron a ensanchar esta tierra, descubrir esas tribus que estaban ahí, que muchas de ellas pues se fueron más adentro de la sierra y que no se quisieron sumar propiamente y quedaron propiamente pues ahí en el olvido, y que están los documentos como tal. Vean ese libro de don Salvador Abascal, La verdad sobre Chiapas, y plasma propiamente un contexto de las misiones que hubo ahí, literalmente casi en Chiapas, en la parte también un poquito de Oaxaca, y lo que realmente era el México del siglo XVI, XVII y XVIII, cuando estaban todavía los misioneros aquí. Así que decir abiertamente que quien conquistó este territorio como tal fue una gran nación como tal, que era la España, y que eso dio como tal el origen de lo que es la hispanidad. Todos los territorios que fueron conquistados somos hermanos, nos guste o no, por lo menos de sangre y de lengua. Y la historia que tenemos, como sabemos, ha sido tergiversada, ha sido propiamente descompuesta, porque al enemigo propiamente de la hispanidad no le conviene a sus intereses. Y eso ocurrió propiamente después de la caída de don Agustín de Iturbide, un poquito antes de la expulsión de los jesuitas en 1767, hablando específicamente de México.
y con la expulsión de 1767 aquí en México, aunque en el sur habían sido expulsados en 1750, pues eso el enemigo iba avanzando y iba a su vez tergiversando el contexto histórico como lo tenemos al día de hoy, con lo que ya dije la leyenda negra, que España vino a robar, que España vino a violar, y es una gran mentira. Cualquiera que pueda escudriñar las páginas de la historia, los documentos del siglo XVI, que muchos de ellos están en los archivos de Sevilla, que están en los archivos del Archivo General de la Nación, que hay que paligrafiar para poder entender lo que hay ahí, y se da cuenta propiamente de la realidad histórica. Desde luego, los libros que se han escrito fuera de los libros de texto, que pues narran crónicas de lo que ha ocurrido ahí, las cartas de Fray Toribio de Benavente, por ejemplo, por poner un ejemplo, Historia General de las Costas de la Nueva España, de Fernando de Sahagún, etcétera, etcétera. Así que, bueno, escudriñar la historia es irnos propiamente a darse cuenta de que quien conquistó estos territorios no fue cualquier país, ni fue un país ignorante, ni fue un país ladrón, ni fue un país propiamente que sometiera, como han dicho así, aunque tengo que decir también con claridad que hubo algunos conquistadores que no estuvieron a la altura de la conquista y que sí hubo abusos, pero no abusos como han hecho el 90% de la historia falsificada, de que todo fue abuso, de que todo fue así. Esa es una mentira. El Día de la Hispanidad tiene que celebrarse porque es nuestro origen como tal. Y decir también con claridad que México nació con la conquista, que México nació propiamente con el descubrimiento de América, que este continente literalmente nació con el descubrimiento. Eso no lo podemos negar. Y decir por otra parte también, pensando de México hacia el continente, todo el continente hacia la Tierra de Fuego, decir con toda claridad, quizá se escuchará un poco brusco, pero así es. Los anglosajones llegaron a tierras de lo que hoy es Estados Unidos, y ellos no se fundieron con los indios, con los apaches, con los sioux, no se fundieron con ellos, les dio asco, les dio repugnancia, y los arrinconaron en campos de concentración, que más bien eran campos de exterminio. Esa es la verdad histórica y la pueden escudriñar. En el caso de España, no les dio náusea, se fundieron propiamente y ahí surgió el mestizaje, que es la gran hispanidad, y que por eso se recuerda el 12 de octubre, porque allí es cuando comenzó este contexto de este continente, hablando específicamente de lo que nos robaron el territorio de México hasta la Tierra de Fuego. Y por eso tendría que celebrarse como un acontecimiento de los más importantes. Sin embargo, la historia oficial, como ya dije, pues ha tergiversado este contexto, diciendo que España vino a robar. ¿Cuándo se ha sabido que un ladrón entra a tu casa y te deje algo a cambio? No se va a saber nunca, porque sería eso absurdo. En el caso de España, cuando dicen que vino a robar, yo les preguntaría precisamente a todos aquellos que odian y repudian a España, que si les gustan la carne, la cecina, que si les gusta el contexto de los cócteles de fruta, etcétera, etcétera, porque hubo una conquista florida. Cuando hacemos una lista desde la primaria, en la secundaria, que tenga que ver con la historia de España, se van a dar cuenta que vinieron más cosas de España que las que se llevaron. Pues, un ladrón entra a robar y se lleva todo, porque es lo que le echan propiamente la culpa a España, que se robó todo el oro que había aquí. Eso es una vil mentira. Y si hubiese un robo, el oro no quedó propiamente en España, porque estaban las famosas naos de China, y tendríamos que pensar que en ese comercio, porque los chinos no comerciaban con especies, España sí. China a fuerzas quería metal, y esas barcas que salían a la famosa nao de China, propiamente, si pensamos en que se llevaban el oro, entonces no quedó en España, quedó en China. Pero pensando en otro contexto, en el arte culinario, acerca de la comida, de las frutas, de lo que se comía, todos ellos vinieron, la mayoría vino de allá, les guste o no, porque así fue. Entonces, a eso es lo que unos historiadores le han llamado la conquista florida, porque aquí llegaron pues muchos comestibles que aquí no había. Valga la redundancia, tenemos que empezar en el contexto de la carne, pues la res vino de allá, el cerdo vino de allá, pensando en el contexto de carga, los caballos, los burros, que en el siglo XVII, siglo XVIII, pues había incluso hasta criaderos de burros para poder mover el comercio a través de las mulas, a través de los burros, de pueblo en pueblo, que así como ocurrió en la historia, y que hoy pues han desaparecido por el contexto del transporte actual, ¿no? Sin embargo, pues en la historia de México,
todo eso se le debe a España y por eso se recuerda el Día de la Hispanidad. Pensando en esa leyenda negra en que el oro se lo llevaron de aquí, bueno, pues basta recorrer la mayoría de las catedrales que hay en México y que hasta el día de hoy, pues muchas de ellas, como sabemos, están en pie, del siglo XVI hasta el día de hoy, siglo XVII, XVIII, siguen en pie. Grandes catedrales que están enmarcadas en oro. El oro sigue estando vigente y está ahí propiamente enmarcado en las catedrales. Y no cuando se muere un obispo que está ahí, o los sacerdotes que llegan a gobernar ahí, los entierran con todo ese oro. Eso sería una estupidez pensarlo así. El oro sigue estando ahí incrustado propiamente en los retablos, sigue incrustando en los altares, sigue incrustando propiamente en el ártigo, en el arte que está ahí, que la mayoría propiamente del siglo XVI pues es un arte del barroco. Y ahí está, podríamos decir, pensando en el contexto del oro. Pues vayan ustedes allá a Guerrero, a Santa Prisca, vayan a la catedral de allí de Puebla, en Santo Domingo, en la catedral metropolitana de lo que antes era el Distrito Federal o Ciudad de México, pues están enmarcadas en oro. Entonces pensar que se llevaron el oro, ¿a quién le quieren engañar? Es una leyenda negra, mentira. Ahora pensando en el contexto de la Inquisición, como dije, de que llegaron, le aplicaron la Inquisición, habría que decirlo con toda claridad, que en realidad había una bula pontífica del Papa de esa época en donde prohibía que se le aplicara la Inquisición a los indígenas. A los indígenas nunca se les aplicó la Inquisición. La Inquisición se le aplicaba propiamente a los españoles y precisamente por eso, lo que decía, porque había muchos conquistadores que no estaban a la altura y precisamente la Inquisición frenaba de ciertos abusos literalmente. Entonces la Inquisición no se le aplicaba a los indígenas. Ahí está ese documento de la ley de Indias. Protegía propiamente a los indígenas. ¿Y qué decir de grandes misioneros que protegieron a los indígenas? Porque pensando en que abusaban de ellos. Ahí está Vasco de Quiroga, que hasta el día de hoy sigue siendo recordado en Michoacán como Tata Vasco. Ahí está este hombre que fue de las apariciones de Zumárraga, y que ellos junto con Pedro de Gante pues trajeran la primera escuela acá, la primera imprenta para poder echar arriba el nivel cultural que tenía que hacerse de esa manera. Porque habría que decirlo que cuando llega propiamente el contexto de la religión, no solamente viene a evangelizar, viene también a civilizar. Y me dirán quizá algunos de corrientes contrarias pensando en el contexto de la defensa de los indígenas. Aquí había gran cultura. Claro que había cultura, no hay ningún pueblo que sea tan bárbaro que por lo menos tenga una pizquita de mínimo pensamiento de cultura, a razón propiamente de que el ser humano, bueno, pues tiene esa capacidad de creación, de recreación, de razonamiento lógico, etcétera, etcétera, pero tenemos que decir también con toda certeza que en algunos lugares de México vivían en un contexto muy arcaico. Basta mencionar los guaycuras, las tribus del norte, donde fue el padre Quino, que literalmente vivían desnudos. Y eso es la historia de México ha borrado las páginas de la historia. Pero en las crónicas de los mexicanos ahí está plasmada y tampoco se puede mentir. Y eso se ha sacado de la historia de México porque a veces se tiende a pensar que les da vergüenza de lo que había aquí. Que si quieren hablar puramente de los mayas, quieren hablar solamente de los aztecas. Y sin embargo, muchas de esas culturas, cuando llegaron, en el caso del sur, muchas de esas culturas como tal, nombradas, si es posible entre comillas, si se le quiere llamar así, o si se le quiere incluso engrandecerle, de todos modos ya habían sucumbido en la llegada de los españoles. Tan es así que en las crónicas se narra que cuando llegaron, ya muchas de ellas propiamente estaban llenas de pastos, estaban llenos de matorrales, porque estaban olvidadas de hace muchos años. Va la redundancia aquí propiamente en el centro de México, cuando se van las ruinas de Teotihuacán, ya desde la llegada de los aztecas en el año 1325 a la Ciudad de México, ya eran ruinas. ¿Qué vino a destruir entonces España? Esa es la leyenda negra que nos quieren implantar hasta el día de hoy y que se ha implantado propiamente desde que en 1857, bajo la Constitución, la educación se hizo laica en contexto ateo y desde luego tergiversar la historia para hacer una leyenda negra y hacer otra historia en acusar a España de todo lo malo que le ha ocurrido a nuestro país, lo cual es completamente mentira. ¿Cuándo se ha sabido que Inglaterra esté peleado con Estados Unidos? No se ha sabido que Estados Unidos odia a Inglaterra, que fueron sus conquistadores. Nunca se ha sabido eso. Al contrario, siempre que hay conflicto, Estados Unidos se une con Inglaterra. ¿Por qué México tiene que odiar a su madre patria, que fue la que lo conquistó? Si Estados Unidos nunca ha odiado a Inglaterra, que fueron sus conquistadores, ¿por qué México y el continente hispano, todo lo demás del continente hispano, por qué tiene que odiar a la madre patria?
Porque hay intereses políticos y económicos para poder haber un contexto de desunidad, no de unidad, sino de estar completamente desunidos. ¿Por qué se le conviene precisamente al enemigo? Y fue el caso así propiamente como se perdió el territorio mexicano, por falta de conciencia nacional, y desde luego que hay preparaciones para que se diera eso. Uno de ellos precisamente fue la expulsión de los jesuitas en 1767. ¿Por qué? Porque los jesuitas estaban comenzando propiamente a ensachar más el territorio más arriba, porque hay que decir con toda claridad que las llamadas 13 colonias se quedaron propiamente a la orilla del mapa de los Estados Unidos. No estaban entrando tierra adentro, se quedaron propiamente en las orillas. Y los grandes misioneros y los conquistadores que venían de España iban propiamente descubriendo. Y por eso podemos decir, en un contexto, vamos a llamarle así, que está dentro de nuestro ser, como tal, el ser descubridores, el ser civilizadores. Y lo pongo en un contexto quizá muy coloquial, o si se quiere decir muy exagerado, pero real. Cuando se descompone el coche a un mexicano, ¿qué es lo que hace? Literalmente se baja, abre el cofre y comienza a buscar. ¿Por qué? Porque trae sangre de conquistador, trae sangre de descubridor. Lo traen en la sangre. Eso no se puede decir que no sea así. Eso lo trae de naturaleza. Ustedes vean a un inglés cuando se descompone el carro, lo primero que hace es sacar su teléfono para hablarle al mecánico, para hablarle a la grúa. El mexicano no. El mexicano se descompone un aparato, la plancha, se descompone la televisión. El mexicano abre la tapa y le busca, lo encuentra, porque trae sangre de conquistador, trae sangre propiamente de descubridor, trae sangre propiamente de militar. Y eso sí, pues habría que decirlo, se fundieron las grandes razas como tal, si se le quiere llamar así, aunque sabemos que no está un tanto mal en el contexto histórico, está completamente desequilibrado, porque aquí se iría con más de 1000 años de retraso, les guste o no. Y por eso se tiene que celebrar y darle un lugar a la gran hispanidad cada 12 de octubre, que se quiere olvidar, porque olvidar ese contexto es olvidar propiamente nuestras raíces, es olvidar propiamente el nacimiento de este país llamado México, hablando específicamente de aquí, literalmente de nuestro país. Entonces, el mexicano trae por naturaleza el ser descubridor, el ser conquistador, lo trae. ¿Por qué? Porque viene de un contexto hispano. Los mexicanos que somos conscientes de esta gran realidad, no renegamos de la indígena. Algo llevamos de ellos. Lo podemos ver propiamente en el mestizaje, que algunos son más morenos que blancos. Lo podemos ver propiamente en la fisionomía, literalmente física. No renegamos de lo indígena porque algo llevamos de ello. Pero tampoco tenemos que renegar de lo hispano porque algo llevamos de ello. Y como lo mencioné al principio, de entre ellos el lenguaje, de entre ellos propiamente parte de lo que es la alimentación, parte de lo que es propiamente el arte culinario, lo llevamos, te guste o no. Entonces, esa parte está amalgamada dentro de nosotros. No la podemos hacer a un lado, no la podemos quitar. Cuando vino a España se dio un salto de 1000 años de retraso. Aquí no se conocía el fierro, aquí no se conocían los animales de carga, etcétera, 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 que por la premura del tiempo, como ya dije, pues no alcanza para más. No había imprenta, la imprenta vino de España. Los indígenas que estaban aquí no tenían escritura. Y los libros que hay en náhuatl como tal fueron propiamente, literalmente grabados, literalmente escritos a mano por los españoles. Si los españoles hubiesen abusado, no hubieran escrito la historia de los pueblos indígenas en náhuatl. Y el náhuatl propiamente se sabe que existe esa lengua porque los españoles la bajaron propiamente literalmente al abecedario español, que aquí no había. Y esas palabras que hasta el día de hoy en los libros de texto sigue siendo un problema de que la X suena como J, que suena como che, etcétera, etcétera. Eso es precisamente los sonidos que escuchaban del lenguaje que hablaban los indígenas y que los misioneros y algunos conquistadores, pero sobre todo los misioneros, trataban de bajarlo al abecedario español para poderlo escribir así. Y gracias a los misioneros españoles sobre todo, se tiene hoy esos libros que están escritos en náhuatl y que se conoce propiamente el lenguaje o el otomí, o en el caso de Toluca, Amatlacinca, o en el caso de Michoacán, el Tarasco, etcétera, etcétera, de cualquier tribu, porque esos grandes misioneros hicieron escritos
tanto civiles como religiosos, en el caso de los catecismos que fueron traducidos a esa lengua, y que los españoles trataron de bajar más o menos las letras al sonido que ellos escuchaban. Entonces, eso le debe a España. Muchas cosas se debe a España, y por eso no podemos pasar por alto la celebración del 12 de octubre de 1492. Pero bueno, haciendo un paréntesis, me regreso un poquito a España después de este contexto, porque como dije hace rato, España se mantuvo fiel a su religión, y providencialmente, Dios le regaló, por ser fiel al designio de Dios, Dios le regaló en charola de plata un nuevo continente, por mantenerse fiel a la religión, al verdadero Dios por quien se vive. Porque así, lo que dura un parto, 9 meses para que nazca una nueva criatura, es lo que duró propiamente después de que España se libró del pueblo musulmán, del pueblo de los moros, del pueblo árabe. Fue lo que duró propiamente para poder tener un nuevo territorio. Así, por ejemplo, de octubre, que fue la conquista, ellos alcanzaron el 2 de enero de 1492, acabaron propiamente su reconquista. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 9 meses lo que dura un parto, nace un nuevo continente que Dios le pone en charola de plata a España por mantenerse fiel a la religión católica durante 781 años, para no traicionar bajo el contexto musulmán y estar oprimidos bajo los moros durante 781 años. Después de eso, y cuando se comenzó a amalgamar lo que hoy es España, Dios le daría un nuevo territorio para conquistar, y duraría 9 meses propiamente lo que dura un parto para que surgiera un nuevo continente. Así que eso también tiene que ver con la providencia de Dios, porque así se dio en ese tiempo y en ese espacio. Hoy en la actualidad, como ya lo mencioné, son pocos los pueblos indígenas que literalmente sean originales como tal, originarios tal como fueron encontrados en el siglo XVI. Así que tener que decir con toda verdad histórica, sociológica y antropológica que México y el continente es mestizo. No renegamos de lo indígena, como ya dije, no renegamos de lo español. Somos, como dijo José Vasconcelos, la raza de bronce, la raza del cosmos. Somos un nuevo ser que el día que nos demos cuenta quiénes somos, ese día propiamente cumpliremos con nuestra misión, que ha sido una misión divina propiamente de Dios, por ser propiamente el último lugar en donde se amalgamó propiamente ese contexto de mestizaje que ya venía corriendo desde Grecia, con las conquistas de Alejandro el Magno, que comenzaron a conquistar, y que no acabó tampoco con las culturas, sino que hizo esa cultura, la llevó propiamente a Grecia, y de Grecia se llevó a Roma, y ahí surgió la famosa cultura grecorromana, y esa cultura grecorromana cabalgó en otros lugares, de entre ellos España, y de España esa cultura cabalgó y llegó a lo que fue la madre patria España, aquí llamada la Nueva España, y que ensanchara el territorio. La cultura siempre ha cabalgado. Así que tenemos que decir con toda verdad que la madre patria España, literalmente por habernos conquistado, es nuestra madre patria. ¿Quién fue la madre patria de España? Pues Roma, porque Roma conquistó ahí. Así que, ¿qué es Roma de nosotros? Viene siendo nuestra abuela, en un contexto metafórico, pero real en el contexto consanguíneo y en el contexto cultural, porque ¿quién puede negar que las construcciones del siglo XVI, como fueron los catedrales, como fueron los acueductos, como fueron propiamente los palacios, quién puede negar que no tenga la arquitectura de España? ¿Quién puede negar que la construcción arquitectónica que hay en España es la construcción que venía de Roma? ¿Quién puede negar que las construcciones que hay en Roma son propiamente aculturación de las construcciones arquitectónicas que venían de Grecia? Nadie. Así que usted puede ir a la Ciudad de México, ver el centro de México, vaya a Morelia, vaya a Puebla, y no es otra cosa más propiamente que la cultura, hablando en el contexto arquitectónico, en el contexto literal de las construcciones, es hispano, es grecorromano,
Así que olvidar el Día de la Hispanidad es olvidar propiamente nuestra identidad. Y por eso decía José Vasconcelos, hay en aquellos pueblos que no rectifican su historia, están propensos a repetirla. Y por eso José Vasconcelos decía con toda claridad, el maestro de las juventudes, primer secretario de Educación Pública en la época de Álvaro Obregón, que además era repudiado por Plutarco Elías Calles, perseguidor de la Iglesia Católica en 1926 a 1929, y pues obviamente que era expatriado José Vasconcelos por ser contrario a los ideales un tanto liberales. Había que decir que Vasconcelos era también un tanto liberal, pero que en sus últimos días alcanzó propiamente una conversión, llamémoslo así, y que se dio cuenta de muchas cosas, y de entre ellos, desde luego, de la verdadera historia de México, hablando en un contexto de la hispanidad. Él, precisamente por eso iba a decir, nosotros somos un nuevo pueblo que viene cabalgando desde la cultura y que aterrizó literalmente aquí, y hablando de manera específica en la Nueva España, es decir, en México, en el centro de México. Así que México tiene una misión muy importante que es espiritual y que es cultural. La cultura tiene que seguir cabalgando y parece ser como que ya se estacionó aquí, y se ha estacionado a razón de la falsificación de la historia. Si nosotros rectificáramos la historia, nos daríamos cuenta propiamente de quiénes somos, que somos literalmente la raza de bronce, la raza del cosmos. Y por eso el mismo José Vasconcelos diría, por mi raza hablará el Espíritu Santo. Que en los libros de texto le han cortado esa parte y solamente mencionan, por la raza hablará mi espíritu. La frase completa hay que decirla, hablará el Espíritu Santo, porque así fue la frase completa, no mi espíritu, y entonces se corta. Porque pensando en ese contexto, pues obviamente es meter el contexto religioso, y obviamente el pueblo ateo con la educación laica, pues obviamente hay que desecharlo. Pero si se desecha, perdemos propiamente identidad, como ya se está perdiendo en la actualidad, porque el día que sepamos de dónde venimos, el día que nos descubramos que somos propiamente la gran hispanidad, y que somos el mismo pueblo hasta la Patagonia, junto con los pueblos que había conquistado en ese entonces España, seríamos propiamente una potencia que, de ser posible, tendría propiamente para poder seguir cabalgando la cultura y desde luego llegar a tener un poderío espiritual como en su momento lo tuvo la Iglesia Católica en la Edad Media y como lo tuvo en el siglo XVI, como ya dije, hablando de manera espiritual, militarmente y económicamente, la grande patria España. Así que el 12 de octubre es una celebración que a cualquier mexicano que quiera rectificar la historia, que quiera escudriñar las verdaderas páginas de la historia, que quiera buscar y tener la identidad como hispano, le es necesario propiamente tener como cabecera dicha celebración. 4 elementos propiamente son necesarios para poder tener una nación fuerte, como diría Esteban Polakov en el libro de la formación, la formación del ser nacional y el libro de la nación, escritor argentino, diría esos elementos apretados ahí, pero bien identificados: la historia, la cultura, la lengua y la religión. Esos 4 elementos son como las 4 patas para sostener propiamente fuerte a una nación, a una gran unidad que tendría que alcanzar el pueblo, hablando propiamente en el contexto de México y la gran hispanidad. En el caso de México, como sabemos, el 95% de la historia de mexicano, y lo digo como historiador, está falsificada. Y siempre tendré que decirlo bajo el contexto real. Así es en el contexto histórico. La historia no puede deformarse y como tal, como se ha dicho en los libros de texto dictados por la Secretaría de Educación Pública. Y por eso siempre les digo, bueno, ¿quieres rectificar la historia? Vete a los archivos, porque ahí lo vas a encontrar. No es que me creas a mí. Hay otros historiadores, ahí está la famosa historiografía de aquellos que fueron testigos, de aquellos que escribieron de su puño y letra para ese momento lo que realmente hubo. Siguen guardados algunos libros en las grandes bibliotecas y ahí están los archivos, como ya mencioné, para que vean que no es cuestión de que se quiera mentir. Lo que sí podemos saber es que las grandes mentiras que hay en la escuela, desde la escuela de párvulos hasta las universidades, el 95% pensando en la historia de México está falsificada. Así que esa columna, que es la historia, pues está completamente muy desgastada,
ya ha estado muy carcomida, ya está muy destruida, y por eso de ahí hacer este video para poder rectificar y celebrar el Día de la Hispanidad cada 12 de octubre. Pensando en los demás elementos, ¿qué decir del elemento de la religión? Como sabemos, en nuestro país pululan cientos y cientos ya de credos protestantes que basta tener un poquito de discernimiento en la lógica. Es normal que todos los credos sabidos y por haber que hay en México contra la religión católica ataquen literalmente a la Iglesia Católica, cuando ha sabido que un testigo de Jehová ataque a un mormón, que un mormón ataque a un cristiano no católico, que un cristiano católico ataque a la luz del mundo. No lo vas a ver. Todos ellos han atacado a la religión católica. Todos los credos protestantes atacan a la religión católica. Mira qué casualidad. Pensando en contexto coloquial. Ya hablando en un contexto real, claro que no es casualidad. El Papa León XIII en la Manum Genus, que habla acerca del origen de la masonería, habla con toda claridad que de la masonería surge propiamente el protestantismo. Del protestantismo surgen todos los credos sabidos y por haber, de donde todas emanan de la masonería, dice el Papa León XIII, y a donde todas vuelven. Así que el trabajo propiamente de esas sectas protestantes, llámese pentecostales, mormones, etcétera, etcétera, más de 20,000 sectas protestantes que hay en México, todas ellas atacan a la Iglesia Católica. ¿Cuál es el interés? La desunión. Porque habría que decirlo con toda certeza, que los pilares más fuertes que son para sostener la patria, literalmente como tal, vendría siendo la historia y la religión, porque están unidas. Están muy unidas. Si tú conoces tu historia como tal de tu pueblo, te vas a dar cuenta propiamente del contexto que está unido propiamente a la parte espiritual, y que en este caso es la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los protestantes no eran de aquí. Los protestantes les abrió la puerta desde la expulsión de los jesuitas, y de manera específica Juárez les abrió la puerta a los protestantes después de las famosas leyes de reforma. Y pues, se harían fuertes, especialmente la persecución religiosa de 1926 a 1929. Así que, pensando en el otro, en ese pilar de la religión, pues sabemos que ese pilar está siendo atacado, está siendo bombardeado, está siendo también carcomido, y pues se está debilitando, que es el pilar de la religión. Pensando en la cultura, bueno, pues qué decir, aquí no creo que alguien pueda refutarme alguna cosa en el contexto cultural. Tenemos propiamente corrientes que vienen de culturas ajenas, así por ejemplo la celebración de Navidad, que se trae a Santa Claus con los renos, y todo completamente fuera de una cultura que era propiamente de la Iglesia Católica, pensando en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, una celebración que profundizara, por ejemplo, en las posadas, ¿no?, que son originarias de México, gracias a los agustinos. Los misioneros agustinos que comenzaron los novenarios propiamente para hacer el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí las posadas y la piñata, que como saben, o si no lo saben, os lo digo de manera general, pues tiene una enseñanza metodológica a través del significado de lo que es la piñata, ¿no? Los 7 picos, que son los 7 pecados capitales, el palo propiamente, que es la fuerza de la fe, y la venda, que es propiamente la ceguera del pecado, etcétera. No andaremos más. Pero propiamente eso es propio. Cuando viene Santa Claus y vienen los renos y todo eso, ya es una cultura que es ajena a la que había nacido aquí. ¿Qué decir del 2 de noviembre, el 31 de octubre, que ya estamos en eso, que las fiestas de Halloween, que no son propias literalmente de México, y que se han adoptado y que se han insertado aquí, y que además han deformado el contexto cultural de México como tal, como una cultura. México tiene su propia cultura, sus propias creencias, y tiene sus propias celebraciones. Eso viene de Estados Unidos. Que pensar en un contexto cómico, vamos a llamarle así, Estados Unidos ha inventado sus héroes porque no tiene héroes verdaderos que tengan de renombre como hay en México. Pero no me refiero a los héroes balines que hay aquí en México. Como decía el profesor Salmerón, en la galería de los héroes no están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Por qué? Porque en México, como dije, el 95% de la historia está falsificada, y al estar falsificada, propiamente los héroes que están, pues no son los verdaderos.
Estados Unidos tuvo que inventar a Batman, tuvo que inventar a Superman, tuvo que inventar a la Mujer Maravilla, al hombre nuclear, etcétera, etcétera, porque no tienen héroes propiamente que sean relevantes, como fue, por ejemplo, Miguel Miramón, Agustín de Iturbide, etcétera, etcétera, de los que ha habido aquí. No los héroes que están maquillados y pulidos en las páginas de la historia de México, que son falsificados como tal, ¿no? Entonces, pues este tema da para más en el contexto de celebrar la gran hispanidad del 12 de octubre, y pensando en la cultura, pues esa columna también pues está siendo también carcomida, está siendo también tiroteada, está tambaleante, y bueno, pensando en la historia, como ya dije, en la religión, en la cultura, pues esas patas de la mesa pues están ya muy laceradas. Y pensando en la otra parte de otro pilar, que es para sostener la cultura, la hispanidad, la nación, pues propiamente es la lengua. Y la lengua, como sabemos, bueno, pues hoy sabemos que el inglés está predominando a nivel mundial, y que el lenguaje, la lengua del español, es una de las lenguas más hermosas de todo el mundo, y también hay que presumirlo, y nos llegó de España, y aquel que sepa de cultura lo sabe bien. La lengua más hermosa que hay en el mundo es el español. Les guste o no, lo mismo dígase de la bandera tricolor que había hecho don Agustín de Iturbide, el pabellón tricolor, que también es una de las banderas más hermosas de todo el mundo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una identidad, pero esa identidad está deformada por la historia oficial dictada por la Secretaría de Educación Pública, para perder nuestra identidad, y que hoy, en estos 24 años que llevamos de este siglo XXI, pues se sigue tiroteando para poder perder nuestra identidad. Decirlo de manera abierta, por ejemplo, el himno nacional mexicano, de las 10 estrofas, quedó mutilada. Ha sido mutilado el himno nacional mexicano, no de ahora, pues ya desde hace más de 40, 50 años, ¿no? Que fue mutilándose por partes, y que desapareciera propiamente la figura de Agustín de Iturbide, el creador del ejército trigarante, el creador del pan de Iguala, el creador y consumador de la independencia, porque muchos dicen, solamente la culminó. No, señores, él fue el creador de la independencia con el plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821. Entonces, nuestra historia tenemos que escudriñarla para poder descubrir la verdad, porque la verdad nos hará libres, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero si tenemos una historia que está maquillada, que está deformada, que está falsificada, la consecuencia de no creer en la hispanidad, de sentirnos más de otra cultura que hispanos, es entonces perder nuestra identidad. Como ya lo dije hace un rato, no renegamos de lo indígena porque algo llevamos de ellos. No renegamos de lo español porque algo llevamos de ellos. Somos una nueva raza, la raza del cosmos. Diría también, repuntando ahí, don Salvador Borrego en su libro de América Peligra, somos un nuevo ser. Y ese nuevo ser que ha crecido propiamente después de la independencia, pues llevamos pocos años de un país independiente, y como diría don Esteban Polakovic, somos una nación infieri, es decir, apenas está en formación. Pero esos poquitos años que llevamos de independencia, pareciese ser que está casi inclinada a morir esta nación infiere en formación. Nos faltan muchos siglos para poder ser una nación infacto, es decir, una nación formada, pero bajo los elementos que ya dije, lengua, cultura, historia, religión, que están siendo propiamente lacerados por el enemigo en turno, a través de la educación de la historia falsificada. Entonces tenemos que rescatar de lo poco que se pueda rescatar, y engrandecer lo que se tenga que engrandecer. De ahí que por eso es importante celebrar el 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad. Y que, pues en los libros de texto, como ya dije, pues ha corrido bajo ese nombre de el encuentro de dos mundos, el encuentro de dos culturas, el Día de la Raza, pero más bien, como ya lo mencioné aquí en el trayecto de estos minutos, es el Día de la Hispanidad.
Esa es nuestra identidad, el contexto hispano que ha perdurado hasta el día de hoy, como lo dije, y que nadie puede negar. Así, por ejemplo, el lenguaje, el idioma. Así de simple. Pero bueno, quisiera abarcar más minutos especificando más datos históricos, pero creo que ahora de manera general, pues se ha expuesto lo más importante, que somos hispanos, que venimos de una herencia cultural muy grande, porque tenemos nosotros propiamente a razón del contexto del mestizaje, sangre goda, visigoda, celta, cartaginés, visigoda, romana, griega y también sangre árabe de paso, y de ahí incluso tenemos en México algunas palabras incluso árabes. Pero bueno, somos un nuevo ser, un nuevo pueblo, la raza del cosmos, la raza de bronce. Y bueno, pues hasta aquí con este pequeño video. Dios, Padre y Libertad, y viva Cristo Rey. Nos vemos en la siguiente.